Queridos hermanos, estamos reunidos aquí los hermanos de Alianza Libertaria para mandar a la iglesia a la mierda. Bienvenidos a No Más Mierda, el único podcast que no censura, señores. Bueno, bienvenido, primero que todo, señor Infierno Cercano, bienvenido al No Más Mierda. Bueno, weón, aquí estamos, otra semana más y el programa número 15. Así que súper animado, listo para partir. Ya, y con nosotros también tenemos a una guapa de la comunicación, una emprendedora, microempresaria, ya, la señorita G. ¿Cómo está, señorita G? Hola, bien a todos. Un capítulo más para poner la atención en alto. Uy, no sé qué quiere tensar, señorita, pero aquí no tiense nada. Bueno, ya sigamos avanzando con nosotros. Tenemos también a la señorita Claudia. Hola, señorita Claudia, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo Estoy estuvo tu muy semana? bien. Bien, con harta pega, pero ahora lo vamos a pasar bien con los temas que vienen ahora, que no son tan aburridos Qué como bueno. la política. Vamos a salir de un poquito de eso. Qué bueno, nos alegra, sí, algo religioso no sería malo. ¿Por qué estoy haciéndolo con seriedad? Porque algo religioso, y si voy a ofender a alguien, lo voy a ofender yo. Con nosotros también tenemos a nuestro querido y amado gurú de las criptomonedas, un hombre muy guapo, muy sexy, muy atractivo, un hombre latino así, bien guapo, ¿cachai? Así que bienvenido, don Ricardo, ¿cómo está usted? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas la hora que sea donde estés escuchándonos aquí en el más allá o en donde chucha te encuentres. Bienvenidos al programa. Y con nosotros tenemos a nuestra querida, amada, siempre bien ponderada regenta. ¿Cómo está, señorita regenta? Egle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Espero que estén todos ya bien dispuestos para disfrutar de una amena conversación con nosotros. Bueno, y hoy día el tema se trata de religión. Ya, ahora bien, a mí hay algo que a mí me molesta, algo que me pica aquí en mi mente y en mi oído. ¿Por qué la iglesia, el papa o los religiosos se creen en el derecho de imponer su punto de vista y su estilo de vida a las demás personas? Bueno, partir respondiendo a tu pregunta, pero ¿cuándo no han creído eso? La iglesia de tiempo inmemorial, específicamente la iglesia católica, desde siempre, desde que existe, le ha tratado de decir a la gente cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir. Básicamente Entiendo el punto de vista de cómo vivir, ¿cachai? Cómo tener una mejor vida. Pero ¿por qué meterse, por ejemplo, también en temas como la política? O sea, por ejemplo, hemos escuchado al Papa hablar de que la propiedad privada no es que la propiedad privada pero eso un bien de segundo, eso es bastante de segundo simple nivel, de ¿no? responder, porque el ser humano en su esencia es un ser intrínsecamente político, y en el momento que tú querís empezar a definir al ser humano, como hace normalmente la iglesia o algunas iglesias, obviamente te tenés que meter en la política, porque meterse en la política es meterse en las cosas que son intrínsecas del ser humano. Ahora, por otro lado, más que religión, este programa me gustaría enfocarlo en el tema de la fe. Porque no hay que confundir de repente, porque dentro de la fe también hay otras áreas. Hay gente que tiene su propio sistema de creencias como yo. Hay gente que cree en iglesias. Hay gente que tiene otro tipo de fe más, como son por ejemplo los cristianos, que no son tan sectarios de ir a la iglesia y esa weá. Pero también están las sectas, que es un tema igual interesante que ir cubriendo. Entonces sería bacán ir extendiéndonos en ese tema. A ver, yo participé muchos años en la iglesia, participé en la Renovación Católica Carismática. Muchos saludos a mis amigos de la Renovación Católica Carismática, son personas muy humildes y muy puras de corazón, ¿cachai? Y a veces me molesta que personas de la iglesia se aprovechen de eso un poco más para utilizarlo, ¿ya?
Ahora bien, dentro de la iglesia el tema de las sectas y la religión no está bien definido. Por ejemplo, la iglesia dice que es una secta. O sea, claro, que es religión, pero no es iglesia, ¿cachai? Pero el significado de la palabra eclesia, que viene del griego, que significa comunidad, reunión de gente, ¿cachai? Es como la palabra pueblo, pero esto es más pequeñito, ¿cachai? En un entorno religioso. Ahora, la iglesia, en pocas palabras, somos todos. Y ocupan la misma retórica que ocupan la izquierda cuando dice el Estado somos todos. ¿Cachai? Entonces ¿qué es lo que ocurre? Que la iglesia ya se me fue la idea. Se me fue. El gran detalle de esto es que tienes que entender a la religiosidad o al sistema eclesiástico como una forma de control sobre sus individuos o sobre sus practicantes. Entonces, a eso quería llegar, que por ejemplo, que claro, se me fue la idea. Entonces, ¿qué es lo que existe? No hay una dilución clara de lo que es una secta a lo que es una religión. Eso no hay una explicación clara de lo que son esas dos cosas. Lo único que dice la Iglesia Católica, todo lo que no crea en esto es secta. Además son religiones no católicas, ¿cachai? Pero es que eso parte desde el principio máximo de todos los tiempos, que dicen que desde que ha existido un Dios único y verdadero se ha matado en su nombre. Entonces, claro, el gran detalle es que si tú partes desde un sistema monoteísta donde tú eres dueño absolutamente de la verdad, tú estás eliminando la posibilidad de que otras personas te den su versión de la historia. Que es lo mismo que ocurre cuando tú montas 4 niños pequeños en un auto y los llevas de un paseo. Cada uno tiene una historia distinta de lo que está ocurriendo en ese paseo, a pesar de que los 4 ya han estado en el mismo viaje. Ricardo, ¿y cuál es tu tendencia religiosa? ¿Cuál es tu sentimiento religioso? ¿Cuál sería tu religión? Yo parto de una familia muy, muy católica, pero a su vez en algún momento tengo un tío que se convierte en evangélico y yo empiezo como a investigar y a leer de las escrituras. Con respecto a la Biblia empezaron a haber muchas cosas que no me hicieron sentido, y atravesé en mi vida una temporada donde estaba bastante alejado de las iglesias y empezaron a ocurrirme muchas cosas en mi vida cotidiana donde las cosas no tenían sentido. O sea, tú planificabas algo y los planes se caían, las cosas se dañaban, y yo empecé a investigar y llegué a lo que eran los sistemas de creencias de los pueblos antiguos, más concretamente a lo que se habla de la religión wicana o del wicanismo, que es una religión o un sistema de creencias que se basa en el estudio de lo que creían los pueblos ancestrales o los pueblos antiguos a lo largo del mundo, pero principalmente centrado en lo que tenía que ver con los sistemas de creencia de los pueblos de la antigua Europa, o lo que se conoce como el paganismo. Muy interesante, ¿eh? Y una pregunta, ¿tú qué piensas de lo helenista, que es como lo mismo? Pero en versión griega, los helenistas, claro, es como lo mismo en versión griega. A mí me encantaron. Cuando en la medida que tú vas estudiando espérate, hagamos la acepción, Yayo. Tú que cachai un poco más de eso, ya que lo mencionaste, ¿podrías explicarle al público qué es lo que es el helenismo? El helenismo es el culto a los dioses griegos, pero llevado a la época contemporánea. Obviamente no con las tradiciones ni los ritos originales, obviamente, que había desde sacrificio humano hasta bacanales, ¿cachai? Aunque las bacanales siguen. ¡Bien! Ahora bien, de hecho, es que me convierto al ¿qué hace? El Yayo sale. ¿Tú para qué invocáis al Yayo, weón? Me queda un dios griego ese weón. Está hablando Juan Puente hoy día. Entonces el helenismo es la cultura griega, ¿cachai? Que rinde culto a sus dioses griegos. Zeus, Hera, Demeter, Rea, y ha sido muy revivido ahora, de hecho dentro de la juventud, ya porque tienen cosas que son como muy parecidas al cristianismo. De hecho, si tú lees la historia de Eucalión, es la misma del diluvio universal.
si tú, por ejemplo, lees la historia de Prometeo, es la misma de Lucifer. Entonces, muy parecida. En ese caso, ahí hay diferencia, muy marcada. Pero en sí, el mensaje es el mismo. El Dios que robó el fuego a los dioses, que dio el conocimiento al hombre, ¿ya? Y es castigado por otro Dios más supremo. Ya, los castigos de Lucifer y Prometeo son totalmente distintos, pero el mensaje es el mismo. Entonces estas personas ahora, como están reviviendo sus culturas, están avanzando dentro de sus conocimientos, hacen ritos muy lindos, se visten de blanco, reciben la primavera, ¿cómo se llama? Cuando comienza la primavera reciben a Perséfone, que sale del inframundo. Entonces son cosas como muy turísticas, y eso empujó antes de la pandemia el turismo en Grecia. Es que no solamente yo creo que se trata de eso, sino que recuerda de que empezaron a salir series como Vikingo, donde hablan mucho sobre la religión, y también hay tendencias, porque la religiosidad en sí se va dando a través de siglos. Entonces, claramente, si tú ves series, te empiezas a culturizar y empezamos a ver otro tipo de costumbres, te va a llamar la atención. Y yo creo que eso también es una tendencia que se está dando porque te está llegando información sobre lo que pasaba antiguamente. Claro. De hecho, el principal movimiento de tanto los wiccanos se origina a raíz de que se deroga el decreto que prohibía la brujería en 1950 en el Reino Unido. Entonces, a partir de ahí fue que empezaron los estudios de Gerald Gardner a estudiar qué era lo que hacían los pueblos antiguos. Entonces tú te vas dando cuenta cómo se podía ritualizar, cómo era la relación del hombre con la naturaleza, cómo era la relación del hombre con la energía en los tiempos antiguos, que también tiene mucho que ver con cómo se celebraban los rituales a lo largo del cambio de las estaciones y qué parte del conocimiento ancestral ha sobrevivido hoy en día hasta nuestros días. O sea, igual el ser humano es en sí de ritos, aunque nosotros no lo tengamos tan in situ, pero no sé, la noche de Navidad, la del Año Nuevo, la noche de San Juan, son típicas fechas de costumbres donde la gente sí se llama a que haga el rito de una u otra manera, pero lo hace. Pero lo tenemos tan asimilado que no nos vamos dando cuenta que son parte de la cultura en sí, que tenemos arraigada a través de los ritos y que lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Hay un libro muy interesante sobre el tema que se llama El Kybalión. El Kybalión tiene un precepto muy interesante que dice que como es arriba es abajo. Y cuando tú hablas de cómo es arriba es abajo, te das cuenta de, por ejemplo, cómo influyen, y en este caso estaríamos hablando también del tema, por ejemplo, cómo influyen los astros y su posición sobre el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, en el caso de cuando estamos hablando de por ejemplo, la astrología es simplemente el estudio de los astros desde el punto de vista del observador. O sea, ¿cómo influyen los astros en el momento de ciertos aspectos históricos? ¿Qué puedes aprender de la historia y cómo puedes entender lo que está ocurriendo en ciertos momentos de tu vida o del nacimiento de una persona, o etcétera? Ahí hay un Es una carta astral, ¿cierto? Por Ricardo. supuesto. Por supuesto, porque el tema, por ejemplo, en el tema de la carta astral, y mucha gente te dice, ay no, pero es que yo no creo en los astros porque es que eso no es así, no sé qué. Claro, porque tú te pones a ver lo que dicen los periódicos o lo que estás viendo en la prensa, y ellos se van por ejemplo, te dicen, Leo, tal día va a pasar tal cosa o tal y qué sé yo, pero eso es en un Leo muy específico, pero cada persona tiene, digamos, su carta astral o tiene su mapa del cielo en un punto determinado, y eso es único para una persona. Entonces nunca va a ser igual una persona que tenga, por ejemplo, Marte en retrógrado que una persona que tenga Venus directo o que tenga Venus en retrógrado. Nunca va a ser igual, y no es lo mismo. Imagínate algo tan contradictorio como un Leo que tenga Marte en retrógrado. Leo es un signo que está muy relacionado con la belleza y con el narcisismo y con estas personas que les gusta arreglarse y verse bien y tal, y el tipo tiene Venus, que es el que es patrón de
de esta sensualidad y de cómo se muestra, y lo tienen retrógrado. Entonces, ese patrón que es una persona que haya nacido con su carta astral de esa forma te va a decir, ay, pero es que yo lo que leo en Leo nunca me cuadra. Oye, ahí yo quería plantear algo, de ahí que tocaste el tema de la astrología, que me parece interesante y me gustaría abrir debate a ver de opiniones, a ver qué opinan de esto. Y es que claro, estamos bombardeados, está lleno de sitios que te dicen estos horóscopos, y me parece interesante esta cuestión. Miren, ¿qué es primero? O la astrología define o acerta a las predicciones, o esta gente que va a estos horóscopos de alguna manera se predispone a cumplir con estos designios. ¿Puedo hacer un comentario yo con respecto a eso? Por supuesto. Por favor. Ya, yo tengo dos hipótesis, ¿ya? Dos hipótesis. Yo lo miro de esta manera. Está el adivino que entrega un servicio y tú entregas dinero por ese servicio, ¿ya? Tú necesitas escuchar una buena palabra, algo amable, ¿ya? Algo que te guíe, ¿cachai? Él tira las cartas, ve lo que sale y bajo esas cartas que salen da su opinión. Ahora, puede ser porcentaje matemático. Astrología, ojo. Puede ser porcentaje matemático, pero no es lo mismo que hacen los curas cuando confiesan. Y la persona después se siente... No, para nada. Es distinto. Eso es tu herejía del día. La herejía del día. Mezclaste todo, horóscopo, clarividencia, mezclaste Claro, cura. pero ¿por qué? Pero tiene que ver la Al cura tú confesión. le pagas. Al cura tú le pagas. No, yo dije, yo voy a tirar toda la carne a la parrilla. Pero ¿cómo le pagas por una confesión? ¿Tú no le pagas al sacerdote por una confesión? Es que yo sé tú que te digo una cosa, el leerse la suerte para mí me hace sentir lo mismo que cuando me confieso, por dar un ejemplo. Pero tú no le pagas al cura por la confesión. Vamos a Siempre hemos cosas, sabido que pero ustedes Es se que a lo acuerdan, mejor tú le pagas de otra manera al cura. De veras. Tienes razón, ¿cómo te dice la suerte? Sobre todo si participabas en tu juventud. Lo que pasa es que, mira, si Sobre tú todo sientes si que es cura después de- chileno. Ya va, esto tengo que decirlo. Si tú sientes que después de confesarte es como que el cura te haya leído la suerte, tu destino se está moviendo en función de la culpa que tú sientes hacer las cosas. Mira tú, claro, esa está la diferencia, que en esta no hay culpa, Claro. culpa con la. Ahora, cerrando el tema del que va a leer los astros, no es lo mismo que tú abras un periódico y alguien haya escrito los signos del zodiaco a que alguien te haga algo personalizado para ti. Las cartas que se hacen para el año de una persona, escúchame. Ya. Las cartas que se hacen para una persona dependen del sitio donde cumple años la persona. Por eso los antiguos reyes celebraban sus cumpleaños en sitios distintos dependiendo de lo que les conveniera en el año. Una pregunta, ¿quién dice Claro, el si capítulo para del la Chavo? carta astral te piden el año, nacimiento, la fecha, el lugar, todo eso te piden para hacer la carta astral. Y la hora, entonces lo que Claro. Y la hora. a partir del año solar de la persona va a depender del sitio donde la persona cumpla años. No va a ser lo mismo que tú cumplas años en Santiago o que tú cumplas años, no sé, en Río de Janeiro o en Brasil o en cualquier otro lado. Te cambia la carta completamente. Ah, mira, qué maravilloso. Mira, una pregunta, pero lo mismo que tú dijiste del horóscopo, ¿cachai? ¿Quién vio ese capítulo de Chespirito, ya? Donde tomaban una página del horóscopo y la hacían Caída de programa? carne. Caída de carne, por supuesto. Entonces, ¿cómo manipulaban a la gente a través del horóscopo? Tauro, tú vas a estar enojado hoy día, tanto. Ay, pero inclusive- Y un Leo te hizo algo. Y de repente Leo leía, Tauro desconfía de ti. Inclusive a veces yo creo que hasta ni siquiera lo escribe alguien que sepa realmente o que tire las cartas o que haga algo. Cualquiera puede llegar a Sí, escribir cada uno un puede. horóscopo y... Claro. Es más, hay periódicos que pueden estar reciclando el mismo horóscopo durante muchos años y la gente no lo notaría.
Entonces, por eso es que no es lo mismo cuando te lo calcula un profesional a cuando tú lo abres y lo ves en un periódico. Inclusive tú tienes que ver, porque puede ser que el mismo periódico esté repitiendo los horóscopos desde hace varios años y tú no saberlo. A ver, deja ponerme en el papel, puedo ponerme en el papel del escéptico, ¿verdad? Ya. Ya, por favor, ¿nadie se va a ofender por el papel del escéptico? No sabía que ese era un papel, pero bueno. Ofendide. Ya. Por poner un ejemplo, si yo dijera... Bueno, espérate. ¿Y cuál es el problema si me ofende? También en todo caso, porque el otro día casi me comen. Ay, pobrecillo. No, víctima. Víctima. Oye, volviendo al tema. Ya, por ejemplo, si yo dijera, no sé, esta cuestión es charlatanería, ya no creo en nada de esas cuestiones. Ahora, ¿por qué yo tengo que impedir a otras personas? Si por ejemplo, si yo fuera de ese tipo de persona, o tal vez lo soy y no lo quiero decir, ¿ya? ¿Por qué tengo que impedir a otras personas que disfruten eso? Si quieren pagar por alguien que le lea las cartas, es problema de él. Exactamente. Y de ahí tenéis toda la razón. ¿Pero quién te lo impide? Exacto. El gran detalle es que el problema es que muchos esquemas religiosos tienen prohibido que tú hagas esta suerte de investigación en cuanto a cómo se relaciona la energía, cómo puede influir en mí la energía. O sea, hay muchas religiones que se quedaron en este esquema del pasado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en los tiempos de la antigua Iglesia Católica, nosotros iríamos a la hoguera. Claro. Si estuviéramos en un país musulmán, iríamos a la hoguera y después seríamos ahorcados. Claro, entonces, claro, porque yo no paro un programa de decir papa conche tu madre. Hijo. Exacto, pero claro. Tú dile conche tu madre a un imán y vas a ver cómo en 5 minutos te han tirado las piedras. El imán no ha hablado de comunismo. El imán no pide comunismo. Claro. Entonces, el imán no perdono. Sí, o sea, hermano, perdóname. No, entonces es terrible ahí va. Entonces, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no es solamente el hecho de no dejarnos investigar, sino que en mi caso lo veo como que las religiones también mueven mucho dinero, mueven gente y nos quieren tener también controlados por eso, ¿cachai? O sea, el mismo hecho de ver a este cura evangélico, que todos sabemos quién es, no lo voy a mencionar porque no le voy a dar crédito. No, dilo, pero que yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender porque yo lo voy a defender. Hay predicadores. Sí, yo lo voy a defender. No, porque antes de que nuestro amigo lo defienda, espérenme un poco. Antes de que nuestro colega lo defienda, lo voy a defender yo primero. Dale. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto? ¿No les parece que este weón, que es lo que es, y pide plata, la pide, no te obliga a nadie, porque él no le pone una pistola en la cabeza a nadie para que le dé la plata? A diferencia de nuestros políticos, lo siento, tuve que tirarla, que nos roban a la fuerza, con la fuerza del Estado. Claro, a mí, yo no voy a condenar a ese weón por pedir plata, porque no podéis condenar a un weón por pedir algo. Sí podéis condenarlo por robar, por un montón de otras cosas, pero por pedirlo, o sea, no weís, pues si nadie te obliga. No, yo no lo estoy criticando porque él pida plata. Yo lo estoy criticando porque él a través de la fe intenta pedir el dinero. Es con un fin. Pero eso ofrece un servicio. Es que el servicio, la fe. Y dime cuál es la diferencia con el cura. No veo que la fe. ¿Cuál es la diferencia con el cura? No, ninguna. Si yo no te estoy diciendo que el cura no tenga diferencia. Sí, claro, sí. La gente, espérense un segundo. Es que desde que existió el concilio de Nicea, nosotros nos estamos peleando porque estamos sujetos a la interpretación de la mano que sostiene al libro. Entonces, desde el concilio de Nicea, los cristianos o todos los judeocristianos estamos pasando por este mismo dogma, que en el momento de cuando la iglesia estaba a cargo de Juan Pablo II, todo el mundo hablaba de la parábola de los talentos y de que el imbécil que enterraba el dinero era el que tenía la vista negativa de Dios, y el que hacía prosperar sus talentos podía crecer y podía aportar
aportar a su comunidad y a beneficiar a sus hermanos. Y esto con el Papa que tenemos actualmente, comunista culiao, no sirve. Bien. El Papa se encargó de sepultar la parábola de los talentos para convertir a la iglesia y ponerla al servicio de la izquierda. Afortunadamente no toda la iglesia se ha plegado a este mismo tema, pero Mira, no solo la parábola de los talentos, por ejemplo, yo te puedo leer acá Lucas capítulo 22, no solo la palabra de los talentos, Lucas capítulo 22, versículo 36, y les dijo, pues ahora el que tiene una bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Es dentro de la Biblia. a la mano que sostiene el libro. Vamos sujeto a la mano que sostiene el libro. Pero dentro de la Biblia está más que claro para todos los religiosos. Oh no, el porte de arma es malo. Jesús dijo, si no tenías espada, vende tu capa y cómprate una. Porque primero es salvar tu vida, defender a tu familia, que estar, no sé, que estar predicando la palabra como idiota. Porque tenéis que agarrar la espada. Así que defenderse es un derecho que incluso el mismo Jesucristo lo decía. Para todos le digo, para todos esos pechoños que dicen que el porte de arma es malo, no, es que el libre porte de arma es malo, no, weón, aquí lo dice en la Biblia, el mismo Jesucristo defiende el libre porte de arma, weón, así que tráiganse esa. Bueno, a su vez hemos visto de nuevo como bajo la mirada impávida del papado del argentino concha de argentino culiao, concha de su madre, weón. Oye, ¿puedo yo también? Sí, dale. ¿Puedo yo también? Esto es para agarrar a la mierda. Papa argentino, conchetumare, culiao, weón. Papa aclaramos comunista, que todos los conchetumare. insultos son dirigidos al comunista del Papa, no a los... No necesito que me interpreten, weón. Papa, conchetumare. Momento. Aquí no estamos persiguiendo a los católicos. Aquí los católicos son libres de ejercer su fe y vivir su religión. Estamos weando al Papa, conchetumare. Al Papa, weón, que pide que el mundo sea pobre, ¿ya? Y tiene un banco, weón. Y tiene un banco. Y lava dinero de la mafia, el weón. Es un perro mal parido. ¿Cachai? Entonces no es al cristiano, al católico. Siga su fe, siga rezando, vaya donde el curita. Échele el ojo al acólito. Y hablando de este tipo de cosas, ya que vamos a puntear al Papa, yo también quiero putear a la Iglesia Católica. No puedo creer en la estadística. Al Papa, pero depende en qué sentido. Ya, dale, sigue. Porque no podemos huevear a los feligreses por su fe, pero sí podemos huevear al clero por la yo corta el hueveo, te quiero hablar. Es como un refrán que tengo yo por ahí, que no tengo problemas con Jesús, el tipo hasta me cae bien, el problema es su club de fans. Segunda herejía del día. No, mira, yo quiero putear a la Iglesia Católica porque yo no puedo creer que en estos tiempos de frío haya gente muriendo en la calle. Las iglesias ni siquiera abren sus puertas con la cantidad de dinero que tienen y que más encima el Estado les da. Es que La iglesia no tiene dinero. El puto culiado Estado que no permite que se abran las... Claro. ¿Cómo la iglesia no va a tener dinero, Claudita? El Vaticano tiene plata, pero las iglesias no. La iglesia se sustentan con el 1%, si es que. Y como ahora la gente no ha ido a la iglesia, ¿de qué plata estamos hablando? El Vaticano. Oye, pero si los curas reciben sueldos, ¿cómo se paga el sueldo? Sí. Con el Cali. No. Sí. No. El Cali sí reciben sueldo. Reciben sueldo. Mira, los curas, no es por defender a los curas. Reciben sueldo. Reciben sueldo porque yo en algún minuto pololeé con un ex seminarista y ellos reciben sueldo. Ya, mira, yo les voy a explicar lo que ocurre. Mira, escucha. ¿De dónde sale la plata? Por favor. Del Estado y de la iglesia. Y el Estado da dinero para la iglesia. Depende de qué congregación seas, no es todo igual. No, La Camila está hablando de los católicos. Sí, católicos. No, es que no todas las congregaciones. No, yo estoy hablando de las congregaciones. Los curas no son todos iguales. Hay curas jesuitas, curas diocesanos y así. Los curas diocesanos reciben dinero o como un sueldo, algo así, de su obispado al que pertenecen. Los curas de las congregaciones
reciben el sueldo si es que trabaja alguna, por ejemplo, reciben sueldo de donde trabajan. Pero mira, si ustedes se ponen a pensar, y también depende del país donde estén. hasta para los matrimonios te cobran. Y estamos hablando de altas sumas de dinero. Mira, claro, sí. Para todo cobran y para todo sacan dinero. Y ellos se pagan sus sueldos. Depende de la parroquia donde tú vayas, porque hay parroquias donde los curitas no cobran nada, reciben lo que les den. Entonces, pero es que estamos hablando de padres hurtados, pues, ¿cachai? Pero en este caso no es así. No, ni a abrir de los jesuitas, yo los tengo, me tienen los huevos llenos, los tienen hasta acá los testículos, hasta la garganta. ¿Ya? Ese tema solito da para un solo programa. Sí, ese tema solito da para un solo programa. Pero, por ejemplo, los franciscanos que hacen un voto de... Mira, yo te voy a decir algo. Los franciscanos y los capuchinos hacen un voto de pobreza, humildad y obediencia. ¿Ya? Si apenas la iglesia le da para vivir a ellos, y ellos más encima, yo he conocido sacerdotes franciscanos que durante 30 años tienen los mismos lentes. 30 años los mismos lentes por no querer gastar. No es que estén ahorrando para algo más importante, sino es que dan todo para la Iglesia Católica. Me están apuntando los comunistas. Todo para la Iglesia Católica. Claro, pillaron mi lugar. ¡No! ¡Esconderse! ¡Agarren el rifle! Ya no, broma, que aquí está jugando una ahora, está jugando con un también láser. Lo digo por otro lado. A ver, déjame terminar, que me interrumpió el láser. ¿Ya? El tema es que ellos sacrifican sus vidas por la iglesia, y si la iglesia les da algo, ¿cachai? Se los da de forma voluntaria, y más encima de lo que recibe la parroquia, la diócesis le quita, ¿cachai? Es como un pequeño gobierno donde ellos reciben lo que sobra y viven con lo que tienen. Entonces eso tal vez uno dice injusto, pero es su forma de vivir porque ellos decidieron vivir así. Ya yo, no en todos lados es así. Por otro lado, se me estaba olvidando, mi amiga la monja también recibe sueldo. Una amiga monja. Sí. Por eso te estoy diciendo que la iglesia les da sueldo. Dentro de la yo iglesia creo que sí deben haber congregaciones que a lo mejor hacen sus votos en donde dicen, ¿saben qué? Yo voy a vivir súper austeramente y me voy a dedicar al servicio de la comunidad. Sí, pero también existen el lucro dentro de la iglesia, y eso es así. Ah, sí, también. Sí, de hecho, hay sacerdotes que no hacen votos de pobreza, pues. De hecho, Benedicto XVI pilló a un sacerdote haciendo desfalco, y según colocó que había arreglado su oficina y había pagado $4 millones para arreglar su oficina. Es como que $4 millones para arreglar una oficina. Entonces la guardia, ¿cómo se llama esta? La guardia Suiza, la guardia suiza lo agarró al tiro, porque entonces, claro, pero por ejemplo papas como Benedicto XVI quisieron que uno tiene que hacer la diferencia. La monja recibe, hay de todo entre la iglesia, igual que nosotros en la vida. No todos son iguales, ¿cachai? No todos son iguales. Espérate, a mí me gustaba ese papa, weón, el Benedicto, porque se parecía, a mí también. Se parecía a Lord Sidious de Star Wars. De hecho, él fue el que delató la mayor cantidad de pedófilos. Es que yo no estoy hablando de que yo voy al punto. Yo creo que por eso lo echaron. Yo creo que a Benedicto le hicieron la cama. ¿Por qué? Porque habló contra el Banco Vaticano y porque, ¿cómo se dice? Echó a una cantidad de papas pedófilos y cerró una cantidad de seminarios. Sí, porque papas hay uno solo. Para mí sigue siendo el Papa Benedicto, porque ese weón que está en el Vaticano, el Racing, no, ¿cómo se llama? El Racing, perdón. El Belgorio, ¿cachai? El Verga Olio, ¿cachai? Es un comunista de mierda infiltrado, weón. Es como el Among Us, el comunista infiltrado. Me acordé de Cornholio del Beavis and Butthead. Claro, sí, weón, sí. La weá es un monstruo culiado, weón, ese Bergoglio, concha su madre. Benedicto XVI hizo lo posible le tocó ser jefe de Estado, hizo lo posible por limpiar la iglesia, y al weón lo sacaron para afuera. Pero por ejemplo, esas son macro asociaciones, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con estas micro asociaciones como por ejemplo las sectas, por ejemplo?
¿Qué opinan ustedes de la secta? No, déjame capitular algo. A mí me tinca que a este hombre lo sacaron para afuera, ya, intereses políticos por encima del Vaticano. Y el Vaticano está infiltrado fuertemente, voy a decirlo. Se sabe, fuertemente. hay inclusive harta prensa donde hablan sobre la salida del Papa y por qué él renuncia, si al final él estaba amenazado de muerte. Sí, no. Pueden haber amenazado a su familia. La Iglesia Católica, yo participé muchos años, y la Iglesia Católica está infiltrada por los masones. Y los masones son los que empujan a los socialistas en Latinoamérica. Y esa es una realidad. Esa discusión la voy a tener en privado contigo. Una pregunta, ¿Jadwe es masón? Sí. Allende era masón. Masones, Allende era masón. masones buenos y hay masones malos. Acuérdate que Karl Marx era masón, pero Bolívar también era masón. ¡Qué sorpresa! Y Karl Marx hablaba de Bolívar. Claro, Sí, pero también era Bolívar, masón. pero aclaremos, Bolívar era un liberal. Por eso. O'Higgins también. Pero yo creo que irse en esa de hablar que los masones aquí, que los masones allá, no es muy diferente a hablar de reptilianos, cabrón. No, yo te lo digo las cosas como son. Yo Es digo que las sí, cosas pues, como bueno, son. así como, Se va a quejar, deben ser Qué los coincidencia. masones que están apoderándose del mundo. Yayo, Qué tú dices las coincidencia, cosas que como entre la iglesia católica está infiltrada por la masonería y aparece un papa comunista. Qué coincidencia. Pero no El tiene único nada huevón que ver, el único Yayo. comunista- No es lo No, mismo. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Yayo. Sospechoso, pues, weón. Investiga acerca de quiénes son los jesuitas. Son Investígalos a masones. fondo y te vas a dar cuenta quién es Bergoglio. No, si eso tengo más que claro, los Y eso jesuitas. da no, para no. otro programa. Eso da para otro programa muy largo, muy largo. Sí, no, eso es. Mira, puedes llamarme Juan de las conspiraciones. Puedes llamarme Juan, pero hay que sumar 2 más 2 más 4. Es Ya, como ya, cuando, yo fallo. cuando me decís. El Yayo. Yayo, te mando a Mira, leer el libro Yayo. Los Illuminati. Sí, ya yo, me mandé el libro, yo lo San viví. Martín y todo ellos que eran libertadores, eran masones. Pero Rodríguez lo era. No sé si era Yayo, masón, pero no igual- tiene nada que ver con Rodríguez. Y el único que no se metió en la No. logia lautarina. Rodríguez era liberal y el único que no se metió en la puta logia lautarina. Porque Pero sabía no los igual, suyos que po. son esos hijos de perra. Pero el otro igual, Es po. coincidencia no lo creo. Coincidencia, de aquí no hay Para ti, coincidencia. pues Yayo, para ti. Ya, pero qué raro que se respira. Si tú veis que es como decir, si tú haces el mismo experimento muchas veces, ¿ya? ¿Tú sabes cómo funciona el método científico? ¿Quién sabe cómo ¿En qué funciona? sentido? Yo sí sé cómo funciona, pero te quiero Pero escuchar. tú eres doctora, ¿cómo funciona el método científico? No, yo te ¿Cómo quiero es el escuchar. método ¿Cómo científico? funciona el método científico, Yayo? Vamos. Primero tú planteas una hipótesis, ¿ya? La pones a experimentación. Después de la experimentación, con los resultados haces una teoría, ¿ya? Ese es el método científico, para reducirlo más simplemente, ¿ya? Y de ahí tú, dentro de las planteaciones de la teoría, puedes crear una ley y ahí es lo que derive la teoría. Ahora bien, si tú ves que el mismo experimento tiene los mismos resultados una y otra vez, hay algo. Pero el Claro, método pero es que científico todo no esto- habla solamente de eso. Sí, No. Ahí estaríamos hablando de destapar una conspiración y creo que en ese terreno no es necesario meterse todavía. yo creo Es un que... terreno muy Y arenoso, y si el Yayo desaparece estos días, ya saben por qué fue. y si te desapareció, no, pues hey, Yayo, uno tiene que tener un ambiente controlado y tienes que tener también un grupo corte para hacer un método científico. Son dos Ya. grupos. Entonces tenemos un grupo que es controlado y un grupo que no es controlado. A uno le damos lo que realmente le vamos a dar, al otro le damos placebo, en condiciones similares. Y no necesariamente siempre se van a reproducir igual. Podemos llegar hasta el mismo resultado con, ejemplo, con un medicamento y sin el medicamento. Tú hablas del método científico, tú hablas de la medicina. No, yo hablo del método científico a gran escala. ¿Cachai? Por ejemplo, puede Pero ser ya, física. Pero No me venga con cosas. Espérate. Incluso en la política, por ejemplo, la política del mismo socialismo, se plantea
la hipótesis socialista. Se pone a prueba la hipótesis socialista. Se va a la mierda el experimento. Se toma la teoría y se ve que la weá no funciona. Y se vuelve a repetir el mismo puto experimento. No, todo se va mejorando, todo se va mejorando. Claro, ya sé. No, a ver si funciona Sí, así. se van cambiando parámetros. Y hay otra cosa, que el programa se La nos weá está no volviendo funciona. el arroz con mango. Claro, ya volvamos a la religión, dale. Que no, ella no sé por qué te molestó ese punto de vista. Tal vez muy conspiranoico. No, a mí, ¿sabes lo que yo creo? Que el generalizar lo mismo que estábamos hablando sobre si son masones, que no son masones, que la izquierda, que no la izquierda, eso también es mezclar peras y manzanas. Ya, bueno, claro, como dice el Yayo, y igual le encuentro razón en algunas cosas y en otras no. Pero siempre en todo ámbito, en toda cosa, quizás en toda religión, siempre van a haber buenos y malos elementos, como en todas las cosas. Y siempre va a haber gente que hace weas pensando en hacer el mal, gente pensando en hacer el bien, o gente no pensando simplemente. Sí, Ahora, no yendo al tema de no pensar, Sigo siendo Jado en Masonia y Yendo era masón. La dejo ahí. Está bien. Voy. Está bien. Y pensando en eso, ¿qué opinan, cabros, por ejemplo, de las sectas? Porque igual, para mí, el tema de las sectas, por ejemplo, es una forma válida de creencia. Que empiece hablando de iglesia, su experiencia de Pues sí, bueno, no, a ver, no es que la Iglesia Católica como tal tenga sectas. Dentro de la Iglesia Católica, personajes de la Iglesia Católica ocupan su poder para crear sectas. ¿De qué tipo? Y difiero un poco de lo que dice nuestro querido infierno, porque yo pienso que las personas que están en las sectas, o por lo menos lo que a mí me tocó vivir, ¿ya? Esas personas generalmente no tienen ni siquiera idea que están en una secta, porque la persona que manda en la secta, ¿ya? El gurú de la secta, digamos, les hace un lavado de cerebro tal que no se dan cuenta de lo que les está pasando o de lo que están viviendo. Tienen mucha labia. Los que están en la secta, las personas que están metidos en una secta no cachan mayoritariamente qué es lo que pasa, o ellos creen realmente que está todo perfecto y que ellos eligieron eso y todo eso, pero la realidad no es así. Miren, yo les conté a ustedes que yo era judía, ¿ya? Sí. Y yo cuando vivía en Italia, y todavía estaba casada, mi marido, que también es judío, tenía un trabajo. Entonces un día lo contactó una persona X, que era un cura, ¿ya? Y le dijo que necesitaba una persona como él y que se fuera a trabajar con él porque le iba a crecer. Y bueno, hubieron muchas conversaciones, y es que económicamente a nosotros como familia nos convenía y toda la cosa, ya partimos para allá. Entonces quedó la cagada. Entonces, y cuando llegamos era todo muy extraño. A mí me parecía muy extraño, ¿ya? Mi marido no se daba cuenta de ese tipo de cosas, de que era extraño. A mí me parecía muy extraño. Como que Este cura tenía dirigía una organización que recuperaba a toxicodependientes, ¿ya? Esa era una de las cosas. La otra cosa era que recogía niños que el juzgado no tenía dónde mandarlo, el juzgado de menores, porque la familia no los quería, o el juzgado de menores se los daba, ¿ya? Se suponía que tenían varias casas con estos niños y varias casas también con los toxicodependientes que estaban en tratamiento, ¿ya? Y mucha gente les daba dinero para esto,
La Comunidad Europea daba dinero para esto, el gobierno italiano daba dinero, por cada persona que se estaba recuperando pagaban una cantidad de dinero, ¿ya? Y toda la gente que estaba ahí creía realmente en que, en la ciudad, que no era una ciudad pequeña para Italia, era una ciudad bastante grande, creía que este cura era poco menos que un santo, y lo veneraban. Lo que él decía se hacía. No había, ¿cómo se diría? Cuestionamiento, nada. Cuestión en contra de él. No lo cuestionaban. Nadie hablaba mal de él ni nada. Mira, manejaba hasta la política, porque para las elecciones de alcalde, él ponía a toda la gente a llamarte a la casa para decirte qué es lo que tenías que hacer, cuándo es lo que tenías que hacer. Y a los niños todos hacían lo que él quería. Ellos estaban convencidos de que el cura era casi santo. Y ponte tú, no les daban ni comida. Les daban de almuerzo un pan relleno con papas de repente. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo al comienzo era súper ingenua, entonces cuando pasaban estas cosas yo iba y le decía: padre, ¿sabe que yo creo que el nutricionista de la comunidad no está funcionando bien? Porque mire, fíjese que le llevan 2 días que los niños están almorzando pan relleno con papas. Ya, me decía, vamos a preocuparnos de eso. Y después supe que él se gastaba la plata en muchas cosas que no tenían nada que ver. Él vivía en una casa así como de súper lujo, con otra persona que también había sido un miembro de la comunidad, que había llegado a rehabilitarse, pero que al final, según yo, era su pareja, ¿ya? Después yo supe, cuando yo me escapé de ahí, después supe que a otro niño que era bien ignorante, porque ese era sumamente básico, ese pobre niño, lo había tomado cuando se murió y se llevó a este niñito a vivir a la casa con él. Los llamaba y les hacía reuniones de lavado cerebro, cosas muy típicas de la secta. La reunión empezaba, suponte tú, él decía vamos a empezar a las 8, pero la reunión realmente empezaba a las 11 de la noche y duraba hasta las 4 de la mañana. Los niños después a las 8 de la mañana tenían que salir a trabajar, los ponía a trabajar para la municipalidad. ¿Ya? Era todo muy raro. ¿Y cómo escapaste? Después, la verdad que él pretendía que yo con mi familia viviéramos adentro de la comunidad. Y cuando se metió con mis hijos, se acabó la alegría. Porque él quería que mis hijos también fueran parte de sus séquitos. Y yo ahí ya empecé a darme cuenta que las cosas no eran tan bonitas como él decía, o que no eran realmente como él contaba, porque los niños no tenían las cosas que él decía que tenían. Yo veía esto que les contaba, que los niños, según él, habían comido bien y no era. Después averigüé que el supuesto médico y el psicólogo que supuestamente guiaba a la comunidad, él era médico además, entonces él era el médico que llevaba a la comunidad, que hacía los tratamientos, suponte, no un psiquiatra. Y la psicóloga que había supuestamente que tenía que trabajar ahí era una niña que era lesbiana, pero que nunca se había retirado, era una persona que era lesbiana, que no estaba asumida como lesbiana, porque no tengo ningún problema de que la psicóloga hubiera sido una lesbiana, y tampoco nunca se había recibido de psicóloga, había estudiado un par de años de psicología. Y el cura pertenecía a la mafia además, a la mafia de los curas. Cáchate tú que hasta los jesuitas lo habían echado. Era súper tránfugo entonces. Sí. Y yo me escapé porque él se metió con mi hijo, entonces yo dije, ya, me voy.
afortunadamente yo nunca quise renunciar a mi trabajo porque él me decía, Egle, yo te voy a poner una clínica para que tú atiendas a toda la gente pobre de aquí de la ciudad. ¿Ya? Y te vamos a pagar un sueldo por eso y todo. Y yo nunca quise renunciar a mi trabajo. ¿Tú trabajabas allá? Sí. Oye, ¿y tu marido Entonces, qué hizo en ese entonces? Bueno, esa fue la primera vez que nos separamos. Él se quedó en la comunidad y yo me fui con los niños. Me fui a la... Pero él no yo se dio trabajaba en cuenta otra ciudad. que estaba en una secta, le creía al No, cura. no, nada. Mira, esto fue así. Yo le conté a mi jefe un día que esto estaba pasando y le conté cómo era, ¿ya? Y mi jefe, yo trabajaba en una consulta que nosotros éramos, ¿cómo se llama esto? Como en los testers de una empresa que construía láser, ¿ya? Entonces mi jefe siempre salía de viaje así a enseñar cómo se usaban los equipos láser y ese día él se iba a Rusia y y como no iba a poder comprar nada en Rusia ni leer nada, se compró una revista en el aeropuerto y justo la revista, el tema de la revista era así como, no sé si aquí existe la revista Muy Interesante. Yo creo que alguna vez sí existió. Ya. No sé si Así, actualmente de ese existe. tipo de revista era, ¿ya? De ese tipo de revista. Y el tema de la revista eran las sectas. Y me llama del aeropuerto y me dice, Egle, anda a cualquier edícula y cómprate la revista número tanto de El Muy Interesante, o no me acuerdo ya cómo se llamaba la revista, pero era una cosa así, ¿ya? Y yo la empiezo a leer y todo lo que ahí salía que hacían, ¿ya? Era lo que hacían allá. Por ejemplo, cuando el cura se dio cuenta que yo no estaba ni ahí con lo que él decía, ¿ya? Empezó a lavarle el cerebro a mi marido de que, cáchate tú, que se tenía que divorciar de mí, porque yo era una súper mala influencia. Y después... Y eso que supuestamente el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Bueno, le dijo que se tenía que poder divorciar de mí porque yo era mala influencia y que tenía que, y que mi hijo menor también era mala influencia. Que mi hijo menor tenía como 10 años, ¿ya? Qué peligroso. Y hacía lo siguiente, lo pescaba a mi marido y lo mandaba a trabajar a Roma. Nosotros vivíamos en otra ciudad. Entonces, los días que yo estaba, porque yo trabajaba en otra ciudad, los días que yo no estaba en mi casa, que eran 3 días a la semana, y yo me iba a trabajar a la otra ciudad, ¿ya? Él pescaba a mi marido y lo llevaba a que estuviera en la casa donde vivíamos, en la ciudad donde vivíamos. Cuando yo iba a llegar, lo pescaba y lo mandaba para Roma. Entonces, O sea, intentando separarte de todas formas de él. Claro. Entonces, yo un día, estando en Roma, yo estudié en un colegio de monjas, ¿ya? Y la monja que me recibió a mí cuando yo entré al kinder, ¿ya? Estaba viviendo en Roma. Entonces yo la fui a ver. Y le cuento, y me dice, bueno, ¿cómo estás? Y toda la cosa, y yo le cuento esta historia. Y me dice, mira, nosotros aquí tenemos a un cura que está jubilado, que está muy viejito, pero él fue el que fundó todas estas cosas de los que tienen que ver de la Iglesia Católica Italiana y que tiene que ver con los, ¿cómo se llama esto? Con los niños que están en centros de recuperación de toxicodependientes. Entonces yo voy a hablar con él y le voy a preguntar qué sabe de este cura, porque la verdad yo no tengo idea. Y ahí la vez que me llama por teléfono y me dice que fuera a verla y me cuenta que este cura, pero todo el mundo, o sea, digamos que la parte buena de la iglesia lo había alejado precisamente por eso. Era una cosa así como muy macabra. Que me fuera. Entonces ya yo agarré mis niños y me fui. Con tu relato se me imagina mucho a Paul Schaeffer. El hecho de tener trabajando pero a los niños los mandaban, los hacían hacer cosas que yo, mira, de repente era gente adulta y yo lo veía y los hacía hacer como unos cuadros plásticos así.
Y yo lo encontraba que era todo tan denigrante. ¿Y se veía la pedofilia ahí, Egle? Mira, en el momento en que yo estuve, no, pues, pero después cuando yo supe que se había quedado se había muerto su secretario, digamos, que según yo era su pareja, y había tomado como secretario a otro niño que ni siquiera sabía, mira, era tan así, ¿cómo decirlo? Porque no es que quiera ser como denigrante, pero tan básico ese niñito que ni siquiera hablaba italiano, hablaba solo dialecto, ¿ya? Y que lo había tomado a él, ahí yo caché que esta cosa para allá iba nomás. Es que todos los que lideran sectas son así, pues fácil de engañar, y si no les parece algo, y si alguien se pone soberbio, los quieren acallar o los sacan o hacen alguna cosa así, pues todo lo de la secta son... Claro, si de eso se trata la secta. Pero ahora yo les hago cuando te pasa a ti, cuando te pasa a ti ya es más... Uno como que siempre lo ha leído así como una historia, ¿cachai? No que te toque... Oye, entonces tu marido Imagínate que quería que mis hijos se quedaran a vivir allá. ¿Tu marido le creyó que tú eras una mala influencia? No le creyó. O sea, es que al final él estaba tan confundido que un día así ya después me dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero hacerte caso a ti porque yo prometí que me iba a quedar contigo para siempre y sería todo. Y bueno, después con el tiempo... como que no sé, yo supongo que alguna vez se dio cuenta de que eso era, no volvió nunca ahí después, pero sí le hizo súper mal la cuestión. Bueno, imagino que estaremos todos de acuerdo que esa fue una experiencia negativa, ¿ya? Entonces podríamos quizás hablar de una secta mala, por decirlo así, pero ahora les voy a plantear una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo si alguien me cuenta de una secta buena en que la gente entre libremente y se pueda retirar libremente, ahí empezaría a creer, pero yo no conozco sectas en que la gente se pueda retirar libremente. Es que ahí te lo voy a plantear, porque por ejemplo yo tengo mi propio sistema de creencias. Si por ejemplo yo pretendiera, por ejemplo, si yo armara un culto, ¿ya? Basado en mi sistema de creencias propio, a mí igual se me catalogaría de secta. Sí. Independiente de que haga buenas cosas o malas cosas. Sí. ¿O no? Sí, pues. Claro. Es así. Es que básicamente una secta es un grupo de personas que se reúnen para realizar cierta actividad. Entonces el problema es que cómo está normada esa secta, si la secta permite que la gente entre o salga a libertad, si el líder de la secta es un tipo carismático que está ejerciendo control sobre los individuos que están participando ahí eso tiene muchas normativas o no normativa, tiene muchas posibilidades de involucionar a algo negativo. Entonces siempre va a depender de quién sea el que esté dirigiendo la secta. Pero entonces, ¿podría llegar a existir la figura de una buena secta? Creo que sí, depende del En teoría líder. sí, pero Yo creo que en sí, teoría pero yo creo que sí. dependería del líder que tenga a cargo. El problema es que como somos humanos, cuando la gente se ve con demasiado poder, y en una secta el líder tiene poder absoluto, po. Claro, y tiene que ver mucho también cómo tú doblegas la voluntad de quienes están participando en esa secta. Es como el tema, no sé, pues lo más conocido que tenemos a lo mejor acá en Chile, lo de Antares de la Luz. El gallo no permitía que las mujeres fueran al médico, no se podía salir. Entonces, como dice la Egle, normalmente se le da una connotación negativa porque tú pierdes tus libertades de pensar al final y de discernir. Pero a lo mejor si fuese al contrario, en donde tú puedes entrar, salir, ir al médico y tener tu propio estilo de creencias, no sería malo. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, por ejemplo, que dijo la Camila Antares de la Luz, si yo, por ejemplo, libremente decidiera someterme a ese control, ¿no sería igual parte de mi libertad de acción? Ahí sí, pero el que determinaba si la mujer se iba a controlar o no, si iban a quemar a la guagua o no, fue él, ¿cachai? Entonces él tomó la decisión por otros.
Claro, pero a lo mejor ellas voluntariamente le cedieron ese poder al weón, po. En la, Claro, en la es que investigación está volvemos- que no, pues, ¿cachai? Hay Ahí una- uno no hay sabe, una- pero Ujú. según las investigaciones no. Hay una premisa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de que viene del mundo de los videojuegos, es muy cierta. Muchas veces la gente entrega su propia libertad a cambio de seguridad. Entonces, cuando eso ocurre, tienes que ver cuál es la idea del líder de la secta o qué es lo que quiere hacer con ese grupo de individuos. Entonces, sí, claro, pero es que son prisioneros. Entonces, si tú les abres cuando tú construyes una prisión donde tú tienes doblegada la voluntad de los individuos no van a querer salirse. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, ya tú cediste la libertad, y después cómo la recuperas, cómo Claro, la pero ejerces, por ejemplo, cómo yo la ahí te planteo esa disyuntiva, porque ¿dónde está ese límite entre que, claro, lo que decís tú, que no te permiten actuar en libertad, en que yo, por ejemplo, decida libremente ceder ese poder sobre mi voluntad? Eso yo lo veo en el caso de Pablo Escobar. El que vio la serie me va a entender. Pablo Escobar era un tipo que al final defendía lo de él, pero a costa de hacerle daño a otros. Entonces, y tenía a toda la gente a su merced finalmente. Él era el líder, él hacía y deshacía. Claro, hay un principio máximo del wiccanismo que dice que tú puedes hacer lo que quieras mientras no dañes a otro. Haz lo que quieras, más a nadie dañes. Entonces, Pablo Escobar no hacía eso. No, para nada, para nada. Lo que te hace como que tu línea moral vaya en prejuicio de que, ok, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, que te dé lo que te dé la gana, siempre y cuando no dañes a otra persona. Entonces, esta regla, por supuesto, no aplica a otros cultos, ni a otros sistemas de creencia, ni y mucho menos a los practicantes de alta magia. Porque hay mucha otra gente que sí les vale pico y pueden barrer con cualquier persona o con cualquier ser viviente. Pero, por ejemplo, ahí yo te pregunto si el tema ético es tan importante, ¿por qué eso todavía seguimos valorando, por ejemplo, a la Iglesia Católica después de las muertes que ha causado la historia? Es interesante. Es que ¿Por yo- qué? Ajá. No, dale Ricardo, dale. O sea, yo puedo decir que la Iglesia Católica ha evolucionado. Si hubiese mantenido lo mismo como el comunismo, por ejemplo, que uno los puede tachar de que sí son así, siguen siendo así, porque siguen siendo así, de genocida. pero déjame- la Iglesia Católica ha cambiado. déjame Por lo discutirte tanto, eso. es como... Dime. Déjame discutirte eso, porque, por ejemplo, yo podría entonces ahora venir y decir que voy a formar el nuevo partido nazi positivo. Porque el nuevo partido nazi positivo ha evolucionado y ahora va a ser bueno. Pero es que eso no está demostrado. Pues. Lo de la Iglesia Católica tampoco. Si más, ¿Cómo lo que último no? ¿Y que a hemos quién ha sabido de la matado? Iglesia en los medios ha sido que violan a los niños. Pero no todos, por eso pasa en todos lados. Pero es que no se puede generalizar porque en todas Hay médicos pedófilos, hay ingenieros pedófilos, Pero, hay de todo. pero ojo, pedófilos. bajo ese concepto entonces yo podría decir que hay nazis buenos y nazis malos. No, estoy hablando de pedofilia, no de una ideología. biología. Pero ¿cuál es la diferencia entre una doctrina religiosa y una ideología? Los pedófilos no es una ideología. Pero es que es como la máxima de que cuando tu religión o cuando tu sistema de creencias trasciende al punto de que tú le puedes hacer daño a otra persona, ahí es cuando se vuelve mal. Entonces, bajo esa premisa tú podrías decir que sí es probable que hayan nazis buenos y hayan nazis malos. O sea, Y la otra yo creo que premisa ambas partes tenemos tienen ya razón. va, un segundo. Es que si tú te pones a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado de este lado de este hemisferio occidental? Es que nosotros hemos podido sacar la política, hemos podido separar la política de la religión, cosa que fue ese milagro que ocurrió de este lado occidental, donde nosotros podemos tener separada la política de la religión y podemos disfrutar de tener estados laicos. Del otro lado musulmán, son muy contados los países que pueden considerarse que tienen sistemas laicos donde la religión dominante no está presionando el sistema político para coartar las libertades de las personas que viven en esos países.
Pero igual ahí, por ejemplo, se ha dado un fenómeno, y esto lo quiero comentar a ver qué opinan. Por ejemplo, para el 18 de octubre se hablaba de este famoso, tenían este altar del perro matapaco y todo eso. Y esa cuestión para mí no es muy diferente a un culto, ¿cachai? Entonces ahí sí estaba muy, muy fusionada y no era de ninguna manera clara la línea que dividía la parte dogmática religiosa de la parte política. Sí, es verdad. Es que ese es uno de los ejemplos, pero no quiere decir que siempre pase. En ese instante, claro, ocurrió, pero normalmente tira más hacia lo que dice Ricardo. O sea, en estos países más occidentales nosotros tenemos el derecho de no mezclar la política con la religión, es una gran ventaja, pero en otros países no es así. O sea, si tú ves a Corea, ponte tú, ahí te dicen cómo pensar, cómo votar, cómo vivir y qué hacer y qué no hacer. Anda a salir sin el pañuelito en la cabeza en un país, en Irán, por ejemplo, no puedes. Exacto. Bueno, igual es interesante, pero yo creo que estamos bien en el tiempo. Así que vamos cerrando, cabros. Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Les voy a dar un momento para que digan alguna cosa que se hayan dejado en el tintero, que les haya quedado por decir o que quieran decir simplemente. ¿Por qué no arrancas tú, Egles? A mí me tocó vivir esa mala experiencia, pero yo también conozco personas dentro de la Iglesia Católica que son personas valiosas. Así que no pienso que toda esta cosa tiene que ver con las personas y no tiene que ver con las instituciones en sí mismas. Pienso que en todas las instituciones hay gente buena y gente mala. Claro, bueno, yo ahí tengo que coincidir contigo. Es como lo que pasa, por ejemplo, con el tema de carabineros, que tú no puedes decir que todos los carabineros son buenos o son malos, pero sí, y te doy toda la razón, y también te agradezco la honestidad y la apertura de tu disposición a compartir experiencias quizás que son tan íntimas para ti. ¿Quieres decir algo para terminar, Claudita? Sí, bueno, yo también me catalogo como católica y no sigo a la iglesia tanto como lo seguía antes, pero sí creo en Dios y creo en seres espirituales. Y sé que hay gente que a pesar de ser religioso no se comporta como un religioso, no necesariamente en la católica, sino que en muchas otras iglesias, que pregonan y dicen tantas cosas y se golpean el pecho, pero que finalmente no en su vida normal no se comportan de malas formas. En su vida todos los días. Claro, ¿cachai? Tú los veis y se golpean el pecho, ¿no? Y después no sé, y sabéis de cosas que han hecho y son malas, son egoístas y hacen mil cosas que no corresponden a lo que ellos hablan o dicen ser que hacen, ¿cachai? Entonces yo creo que hay de todo y este tema da como para harto más. Igual es entretenido, igual puede generar controversias, cosa que también pasó en este capítulo, pero entretenido. Claro. A ver, terminando con las damas, señorita G, ¿hay algo que quiera agregar en el final? Sí, yo creo mucho en el Dharma y en el Karma. Y todos creo que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, tenemos el discernimiento de decidir si queremos hacer cosas o no queremos hacer cosas. Creo mucho en que la energía final, como el amor, pienso que mueve montañas, y a lo mejor no se habla mucho de eso como en la iglesia y cosas así, pero que igual tienen la finalidad, eso de cuidar al prójimo, no sé, pues no matar, o valorar al otro, el ser altruista con uno mismo en el budismo, y finalmente es como promover el amor, y no se habla mucho de eso con respecto a la iglesia. Pero creo que todas las energías, ya sea del budismo, de la gente que cree en Mahoma, la gente que cree en el Reiki o en la religión que sea, que lo haga a libre disposición. Cada uno tiene derecho a decidir en lo que quiere creer y cómo vivir su vida. Y como dice Ricardo, sin pasar a llevar al resto, no hay ningún problema. Y ya que lo mencionaste, le doy la palabra a mi estimado Ricardo.
¿cuáles son sus últimas palabras el día de hoy? Quedó tanto por hablar que ciertamente es muy largo el tema, y sobre todo si empezamos a hablar de aquello que está oculto, de aquello que no se ve fácilmente a simple vista, de aquello que se mezcla y cómo se ha mezclado entre distintas culturas. Entonces hay tanto que aprender que condensarlo todo en un solo programa de no sé cuánto tiempo tenemos al aire es relativamente complicado. Entonces queda mucho por hacer y queda mucha tarea por investigar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, esa es la tarea siempre. Ojalá la gente, cuando quiera saber de algún tema o tenga curiosidad, se dé el tiempo de leer un poquito, de investigar un poco, o cuando vea a alguien que tiene alguna creencia particular, pregúntele abiertamente. Por último, no prejuzgue. Y cabros, voy a dar el mismo mensaje que hoy cierro los programas. Recuerden, el problema no es su vecino, no es su amigo, no es Ricardo, no es la señorita G. El problema no es, no sé, el perro que está ladrando cuando estoy durmiendo, el saco hueá que está martillando en la casa al lado cuando a las 7 de la mañana el día domingo. No, el verdadero enemigo son los putos políticos de mierda. Buenas noches. Buenas Buenas noches.